Vamos a poner en manos de Dios en la clase. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tú la has dispuesto, tú eres el que nos enseñas en esta noche, Padre. Gracias por lo que estás a punto de hacer en nuestras vidas, de mostrarnos, de descubrir al enemigo, Señor, para que podamos enfrentarlo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres el que obra en nosotros, tú eres el que nos protege. Y, Señor, lo que hoy nos vas a mostrar, Padre, queremos mantenerlo guardado en nuestro corazón y aplicarlo en nuestras vidas, si es que así fuere, Señor, o bien en las vidas de aquellos, Señor, que nosotros amamos y que están pasando por circunstancias similares. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. A ti te damos la honra y la gloria. Amén. Gracias a Dios. Vamos a hablar en esta noche acerca de un espíritu. Por eso es que la enseñanza básicamente es para intercesores. Con esto no quiero decir que los demás no puedan o no debieran saber, pero en especial es con intercesores porque ellos son los que se encargan de orar por cada uno de ustedes, aunque bíblicamente todos somos intercesores. Tú eres un intercesor y deberías de estar intercediendo a favor de otros. El día que hagas algo a favor de otros, Dios se encarga de ti. Cuando tú haces algo por los demás, entonces Dios se encarga de ti, de tu asunto. Les ejemplificaba con Abraham, que Dios le dijo que orara por la mujer de Abimelech, que era estéril, y Abraham tenía a su esposa estéril también. Y Dios le dice, ve y ora por ella. Entonces, Abraham, me imagino que pasó por lo mismo que tú cuando alguien te pide, ora por mí por esto, y dices, pues es el mismo problema que yo tengo, ¿cómo voy a orar yo por ti si yo tengo el mismo problema? Entonces Dios le dijo, ve y ora por él. Y oró por él, la mujer quedó sana, quedó embarazada, obviamente no por la oración, la fe sin obras es muerta, así que hubo necesidad de hacer obras, y quedó embarazada. Entonces, Dios necesita que hagas cosas por otros para Él poderse ocupar de ti. Mis papás son cristianos hoy, gracias a Dios, pero cuando mi papá no era cristiano, mi papá estaba en Estados Unidos, lo que hice fue ir con los papás de un amigo, hablarles de Jesús, y gracias a Dios ellos aceptaron a Jesús, y no pasó más de 2 o 3 meses cuando mi papá aceptó a Jesús. Es decir, ocúpate de alguien más, y Dios se ocupa de lo que a ti te interesa. Iba a decir lo que a ti te preocupa, pero no te debería de preocupar nada. El tema de esta noche lo vamos a ver ahí. Por favor. Un momento más, ahí está. Descubriendo al espíritu Lilith. Gracias. Descubriendo al espíritu Lilith. Y lo vamos a basar en un solo pasaje, pero lo voy a ver en 2 versiones. Primero Isaías 34:14. Dice así: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Quiero que pongas atención en la parte que dice el monstruo nocturno. El monstruo nocturno, de hecho, esa palabra, monstruo nocturno, es una sola en hebreo, que es Lilith. Lilith. ¿Sí? L-I-L-I-T-H. Pero quiero que lo veamos en la versión Reina Valera 60, esta fue la Biblia de las Américas. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza, esta palabra, la lechuza, es Lilith. Es decir, fue traducido también como lechuza, como un animal nocturno, ¿sí? Refiriéndose precisamente a este monstruo nocturno. También tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Ahora, yo creo que tú en alguna vez has escuchado personas, o te ha sucedido a ti, que estás dormido y despiertas y no te puedes mover. Despiertas y sientes una opresión en el pecho, como si alguien se hubiera subido. Es lo que comúnmente le llaman, se le subió el muerto. Realmente es un demonio, es un espíritu. Y obviamente está ahí porque se le abrieron puertas.
ya sea directamente la persona a la que le está sucediendo, o bien un miembro de la familia. Y cuando hablo de un miembro de la familia no solo me refiero a esposo, esposa, hijos, me estoy refiriendo también a papás, abuelos, bisabuelos. Y él se cree con derecho a estar en la vida de esa persona. Esa manifestación es solo una de las muchas que tiene este espíritu. Este espíritu también comúnmente provoca, sí creo que puedo hablarlo libremente, una sensación de satisfacción sexual, es decir, literalmente tiene relaciones sexuales con hombres o con mujeres. Incluso, y lo voy a ver un poquito más adelante, es capaz de tener relaciones sexuales del tipo homosexual o o lo que se conoce como lesbianismo, ¿sí? Y las personas literalmente tienen placer sexual. De hecho, hay personas que, aunque tienen este problema y quieren quitarse el miedo de este problema, no quieren quitarse el placer que sienten. ¿Has oído hablar de embarazos psicológicos? Bueno, algunos de ellos son el resultado de las relaciones que se tiene con este espíritu. Sí, después sucede que el embarazo no es más que una burbuja de carne llena de agua o de sebo, ¿sí? Y es el resultado precisamente también de este espíritu. Así que Lilith es una potestad que está buscando reposo. Como todo demonio busca reposo, y solo están en reposo cuando están en el interior de una persona, o cuando están trabajando en un hogar, o cuando pueden lograr sus objetivos en un grupo de personas al mismo tiempo. Es muy parecido a los sellos de Jezabel. Recuerdan que hablamos en 2009, hablamos acerca de romper con los sellos de Jezabel. Es muy parecido, su aspecto, o más bien su manera de trabajar también es sexual, principalmente, aunque tiene otras maneras. La diferencia entre Jezabel y Lilith es que Jezabel ataca la cabeza, es decir, todo lo que hace, incluso la manipulación en las relaciones sexuales, lo hace tratando de manipular, de tener un dominio sobre la cabeza de ese hogar, sobre la cabeza de esa empresa, sobre la cabeza de esa iglesia. ¿Sí? Es decir, Jezabel ataca la cabeza. Tú recuerdas muy bien también cuando amenaza a Elías, lo amenaza con cortarle la cabeza. Es un espíritu que no le gusta que haya autoridad por encima de ella. ¿Sí? Es un espíritu, hermano, espiritualmente no existen hombres o mujeres. ¿Sí? Eso también quiero aclarártelo antes. Sin embargo, aunque no existen como hombres o como mujeres, o no podríamos hablar de un espíritu mujer o de un espíritu hombre, sin embargo sí se manifiestan preferentemente hacia uno de los dos géneros. Este espíritu preferentemente se manifiesta como un espíritu femenino, aunque en el mundo espiritual no existe género femenino ni masculino. No hay genitales que puedan definir si es hombre o si es mujer. ¿Sí? No tiene forma. Por eso la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, le dio forma del polvo de la tierra. Pero el hombre no fue, su esencia no es la tierra, tu esencia no es la tierra, tu esencia es el Espíritu de Dios. Dios creó a Adán no del polvo de la tierra, y puedes checarlo en Génesis 1:26. Dios no hizo al hombre del polvo de la tierra, le dio forma con el polvo de la tierra. Es decir, solamente formó la parte exterior del hombre. El hombre es el aliento de Dios. Tenía un muñeco de barro y Dios sopló en él, y lo que entró en ese muñeco de barro es lo que Dios le llamó a Adán. El barro solamente fue la forma que Dios le dio. Amén. Así que genitales femeninos o masculinos son parte de la forma espiritual. Aunque no voy a entrar en un detalle más profundo porque tendría que explicar también esto a nivel espiritual y me voy a llevar mucho tiempo explicando eso. Así que básicamente eso es lo que tienes que saber por ahora. Más adelante
podré explicarte con mayor profundidad. Así que todo espíritu busca reposo y encuentra reposo cuando está dentro de una persona o cuando trabaja dentro de una familia. Cuando la Biblia dice que el espíritu inmundo sale y anda por lugares desérticos buscando reposo, pero como no lo haya, entonces dice: volveré a mi casa. Cuando habla de casa no se refiere solo a una persona, se refiere a un hogar. La Biblia, cuando habla de la casa de David, no se refiere solo a David, se refiere a todos sus hijos, a todos los que tenían que ver con él. Se refiere a Isaí también, a su padre. Y cuando habla de la casa de Saúl, se refiere a todo el hogar completo. Así que un espíritu dice: volveré a mi casa, es decir, a toda la familia. Te lo he explicado esto antes también, y te he dicho que hay espíritus generacionales, espíritus que estuvieron con tu abuelo, con tu bisabuelo, con tu papá, y que conocen la historia familiar, y que por eso muchas veces una persona va con un medium y le preguntan cosas de un abuelo que murió hace muchos años, y contesta cosas que solamente el abuelo sabría, pero es el espíritu que viene siguiendo a esa familia desde generaciones anteriores. Los humanos, las personas, no pueden volver, no se les puede contactar, es un engaño del enemigo. Un muerto ya no puede regresar, no puede hablar hacia el mundo de los vivos, ¿sí? Sea que esté en la presencia de Dios o sea que esté en el infierno, no puede volver, ¿sí? Así que cuando hay un medium o cuando hay una persona que contacta muertos a través de cartas, a través de café, a través de lo que sea, lo está haciendo o está tratando con demonios, nada más, ¿sí? Y estos demonios contestan, y contestan verdades. En la puerta, atrás, al fondo hay esto. Y dices: sí es cierto. ¿Cómo lo sabe? Bueno, pues porque se sabe toda la historia de toda la familia. Él dice que esa es su familia, es su casa, ¿sí? Así como existe la casa de David, a Jesús le llamaban hijo de David. Es decir, era miembro de la casa de David. Pero ese demonio dice: no, tú eres miembro de la casa que soy yo, ¿sí? Así que si tienes o más bien, si hubo adulterio en tu familia, entonces ese espíritu de adulterio dice: volveré a mi casa. Tú eres hijo del adulterio, tú eres hijo de la mentira. Eso es lo que realmente dice un espíritu, piensa un espíritu, y por eso trata de regresar diciendo que él está al frente de esta casa y busca reposo de esa manera. Así es como se sienten bien, afectando familias, y siempre van brincando a la siguiente generación. Hay un momento en que logran su objetivo con una persona, lo pierden, lo hacen inmundo y brincan a la siguiente generación tratando de hacer lo mismo con los hijos que vienen. Y como los hijos que vienen siguen abriendo puertas, ellos tienen derecho solamente a brincar a la tercera o cuarta generación. Pero si alguien en la cuarta generación sigue abriendo puertas, ellos van a brincar miles de generaciones incluso, ¿sí? Bueno, ahora, muchas personas le llaman a esto simplemente actividad paranormal. Tú has visto programas, documentales acerca de esto. Y lo que provocan básicamente es producir miedo en ti. Pero no solo eso, sino hacerte inmundo. Un espíritu inmundo trata de hacerte inmundo. Por ejemplo, el endemoniado gadareno tenía un espíritu inmundo. Obviamente tenía 6,000 demonios, pero uno de ellos era el espíritu inmundo. Por eso estaba desnudo, porque eso es lo que provoca el espíritu inmundo, que la persona se vuelva inmunda, no se peinan. ¿Has visto a esas personas? No se peinan, no se arreglan, comen de la basura. Es una persona inmunda, ¿sí? Porque ese es el propósito del espíritu. Un espíritu de adulterio pues trata de hacerte inmoral, trata de meterte en adulterio. Dependiendo del espíritu de que se trate, tratará de hacer algo contra ti. El espíritu inmundo, entonces, es solamente uno de aquellos que trata de hacer inmunda a la persona. Pero todos ellos tienen un jefe, un gobernante,
un principado, alguien que está a cargo de varios. Estamos hablando, así como hablamos de Jezabel, Jezabel es un demonio que está al frente de varios demonios y utiliza cada uno de ellos para lograr su objetivo. Entre ellos están que una mujer no se pueda sujetar a su marido, o más bien no quiera sujetarse a su marido. Lilith es un demonio que está a cargo de varios demonios tratando de afectarte con temor, con inmundicia, es decir, aparte es un espíritu inmundo, con inmundicia, es un espíritu inmoral, es un espíritu esclavizante, te mantiene atado a una pasión, a un deseo, ¿sí? Así que puedes irte dando cuenta qué cosas son las que le abren la puerta. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré. Siempre tratará de volver. Siempre. Lucharás con él una vez, pero tratará de regresar. Por eso es que dice, anda en lugares desérticos. Es decir, anda buscando lugares donde no hay agua. En la Biblia, el agua representa palabra de Dios. Es decir, que para que no encuentres reposo en tu familia, necesitaría encontrar ahí, ¿qué? Palabra de Dios. Cuando llegue a tu casa, o a tu familia, o a tu vida, pero estás lleno de la palabra de Dios, entonces no encuentra reposo, se vuelve a ir. Llega a la casa, pero la encuentra ocupada de palabra de Dios. Y si está ocupada de palabra de Dios, quiere decir que está llena de Cristo, esa casa, esa vida. Así que se vuelve a retirar, pero volverá a tratar de regresar. Mientras estés en ese saco de carne y huesos, todo espíritu que en algún momento estuvo en ti tratará de regresar. O te oprimió. Hay una diferencia entre posesión y opresión. Una posesión es cuando literalmente está en tu interior, maneja tu vida. Y una opresión es cuando desde afuera provoca malestar, provoca daño. No estás poseído, ¿sí? Ahora tú puedes decir, pastor, yo soy cristiano, a mí no me pasará eso. Teóricamente un cristiano no puede ser poseído, teóricamente. Pero yo he visto en la práctica que sí se puede. Y he encontrado a varias personas en esa situación. Lilith, hermano, es un espíritu que trabaja de noche. Por eso leímos en Isaías, el monstruo nocturno. Y trabaja en los momentos en que tu etapa de sueño es más profunda. Algunos autores de hecho manejan horarios, pero no todos tienen los mismos patrones de sueño. Así que en el momento en que tú tienes un sueño más profundo, en ese momento es que eres atacado por él. Es en el momento en donde él puede subir, es donde puede oprimir, es donde puede provocar algo. Hay algo más, y yo sé que voy a afectar, no afectar, pero sí voy a dejar pensando a algunas personas con esto. ¿Has notado que hay personas que tienen horarios para ponerse mal? Y sobre todo de noche. Entre tal hora y tal hora se enferman o vienen los síntomas. Una variante en griego de Lilith es astenó. Astenó es una variante de asteneia. Asteneia es traducido en la Biblia como enfermedad. Ataca de noche. Es nocturno. Provoca problemas de noche. Así que trata de entrar en ti y empieza de la siguiente forma. Empieza con sueños. Toda la connotación que tiene Lilith es sexual. Y empieza con sueños, haciéndote tener imágenes en tu interior sexuales. Y eso es porque tú abriste la puerta en algún momento. ¿Sí? Empieza con sueños primeramente. Después va progresando. Ahorita te voy diciendo qué sigue después. Pero el propósito básicamente es contaminarte. Y una vez que tú estés contaminado con el espíritu de Lilith, voy a tener que hablar, todo el aspecto es sexual y espero yo que no incomode porque
Eh, sí tengo niños, así que no sé si ustedes quieran dejarlos o llevarlos un poquito arriba, no sé. No está tan fuerte, pero de todas maneras ellos pueden empezar a... sí, una persona quedará marcada. Una persona que ha tenido contacto con este espíritu quedará marcada. Ahorita te voy a decir de qué manera. No sé si, bueno, ya están hasta allá atrás, espero yo que no pongan tanta atención. Pero cuando uno no quiere que pongan atención, sí ponen, pa' colmo. Ok, déjame mostrarte una imagen de este espíritu. Nada más tenemos, ahí está. Ese es el espíritu Lili. Tiene dos lechuzas a los lados, si te fijas. Representa este espíritu, y como te dije, es un espíritu femenino. Lo que tiene en sus manos es una especie de círculos para atar a las personas, y también podríamos decir que su actividad es cíclica, es decir, regresa continuamente, no es algo que llegue una vez y esté permanentemente ahí, puede llegar, estar unos días y retirarse. ¿Sí? Si tú ves todavía en la parte más cercana a sus pies, hay dos demonios, algo así, en la cual ella está parada. Y de hecho es un ídolo adorado. En Europa fue adorado en los primeros siglos. Y de hecho hasta fue tenida por una de las mujeres de Adán, pero eso obviamente es fuera de la Biblia, eso no es verdad. Pero en algunas religiones así lo creen. Tiene cara de ángel, o de querubín, lo cual nos habla también acerca de que es un espíritu caído, es un ángel caído. Si te fijas, no tiene pies, no sé si lo alcanza a apreciar, tiene una especie de garras de ave. ¿Sí? Y esto habla de que es feroz en su ataque, deja huella, trae problemas. Tú has visto personas que amanecen con moretes en partes de su cuerpo. En el centro del país le dicen, lo chupó la bruja, así le llaman, no sé por qué, no sé cómo le digan por acá, o no sé. Y es que de verdad yo aquí, para este lado del país, no he visto tanto ese problema. Pero Estado de México, Puebla, perdóneme, Veracruz, bueno, hasta allá no sé. Pero en el Estado de México y Puebla sí es muy común. Es como, bueno, hay muchas personas que amanecen con moretes y no saben de qué son y dicen, bueno, yo ayer que me dormí no tenía nada. Y es este tipo de problemas. Ahora, obviamente no habría caso hablarte de esto si no te hablara qué es lo que provoca todo esto. En algún momento, hermano, alguno de tu familia o tú mismo le abriste la puerta a través de actividad sexual, a través de adulterio, de fornicación, a través de masturbación, a través de pornografía. Todo esto le da autoridad sobre ti y provoca que vayas subiendo de nivel. Las primeras manifestaciones solo son imaginaciones, y como es placentero, muchos no lo reprenden, muchos no lo quitan, lo permiten. En la medida en que lo vas permitiendo, en esa medida vas subiendo de nivel, al grado de que literalmente empieza a tener relaciones sexuales con las personas y puede llegar a ser placentero. Se divide en dos este tipo de espíritus, dependiendo si eres hombre o eres mujer. Se llama íncubo, un espíritu que tiene relaciones con una mujer. Y se llama íncubo hablando acerca de que está sobre la persona. Y literalmente la experiencia es la de una penetración.
y literalmente la experiencia es placentera. Por eso es que muchas personas saben que algo no está bien, pero viven solas, ya sean personas, mujeres divorciadas, solteras, personas que fueron dejadas, y esta experiencia viene a suplir una necesidad que hay en su cuerpo. Por lo tanto, quieren quitar todo lo que daña espiritualmente puede dañarles, pero sin embargo quieren seguir disfrutando del placer que esto les da. Y créanme, se da, y he tenido experiencia con personas que sufren este problema. También está el otro tipo, que es el súcubo. Un espíritu súcubo es exactamente lo contrario. Se coloca debajo de la persona, sobre todo cuando un hombre tiene necesidad sexual, y de eso también vamos a hablar ahorita. Y si la persona literalmente percibe la experiencia de una manera muy placentera y sabe que no es correcto, de hecho cuando al otro día no sabe exactamente hasta qué parte fue sueño y qué parte realmente se trató de algo real. ¿Recuerdan cuando hablamos de los sellos de Jezabel? Hablamos de este tipo de experiencias también, simplemente que ataca la cabeza. Es decir, mientras Jezabel y Lilith utilizan la misma estrategia, el objetivo es diferente. En el caso de Lilith es simplemente darte placer para mantenerte atado. En el caso de Jezabel es darte placer para que ya no dependas de la cabeza de tu hogar, para cortar la cabeza. Sí, y sucede. He tenido pláticas con algunos de ustedes, algunos de ustedes que han preferido una autosatisfacción, estoy hablando de masturbación, a tener relaciones con su esposa, su esposo. Y en este caso no es Lilith, en este caso se trata del espíritu de Jezabel. A fin de cuentas no te necesito, no te ocupo, va perdiéndose el respeto con la cabeza de hogar, y se va cayendo en una especie de tengo lo que necesito, así que te puedes ir cuando quieras, no me interesa si tengo que trabajar, y finalmente termina destruyendo un hogar. Así que, y en esa ocasión yo les dije, si tú tuviste relaciones antes de casarte, ya sea con tu esposa o con otras personas diferentes a tu esposa, tienes que romper con el sello de Jezabel. Está sellado. Pero soy cristiano, está sellado. Está sellado. Si no lo quitas, te va a volver a surgir la tentación. No quiero decir que vaya a volver a pasar. Una persona que ha tenido relaciones fuera de su matrimonio es una persona que tiene que romper con el sello de Jezabel. Lilith, una vez que ha logrado tener contacto sexual con la persona, marca los genitales espiritualmente hablando. No hay una marca física, digo, para que no vayan a estar buscando algo así, pero los marca de tal manera que con quien tengas relaciones simplemente le estarás pasando la autorización para que también Lilith haga estragos en la vida de esta persona. Finalmente, esta persona se volverá inmoral. Será una persona que incluso empiece a buscar satisfacción no solamente con personas fuera de casa, sino incluso dentro de casa, sean hijos o hijas. Ese es el peligro de Lilith. Jezabel va hacia arriba con la cabeza para cortarla. Lilith va hacia abajo con hijos. A fin de cuentas es destruir el hogar. Y todo por algo que a veces fue tan inocente, porque ¿quién se da cuenta de lo que estás pensando? Puedes estar con tu esposa imaginando cosas y te son placentero, y tu esposo puede preguntar, ¿qué piensas? Y tú, cosas del trabajo. Y pensaste que era inocente y nadie se daría cuenta y no pasaría nada, pero estás abriendo puertas.
Déjame mostrarte cómo, aunque en el mundo espiritual no existen hombres y mujeres, sí existen espíritus que se manifiestan preferentemente como mujeres o preferentemente como hombres. Zacarías 5:9, por favor, Jesús. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres. ¿Sí? Está hablando de dos espíritus que salían y traían viento en sus alas. No está hablando de personas, está hablando de demonios. Y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. ¿Sí? Entonces, Lilith es una potestad básicamente femenina, pero tiene la capacidad de ser una entidad dual. Es decir, puede operar como entidad femenina o como entidad masculina. Incluso, cuando el asunto pasa más grave, se vuelve más grave, aunque sea un súcubo, es decir, que está bajo la persona haciendo una especie de función de mujer, al mismo tiempo puede pasar a tener una función de hombre y pasar a tener una experiencia homosexual, el espíritu con el hombre, y provocar que el hombre trate ahora de tener experiencias homosexuales. Ese es el riesgo. Eso es parte de los peligros. Así que lo mismo puede pasar al revés. ¿Sí? También tener una experiencia lésbica. Incluso, ya cuando es un asunto totalmente fuera de control, se puede llegar hasta el grado de animales. Es un espíritu inmundo, te va a corromper al punto donde pueda burlarse de la máxima creación de Dios. La máxima creación de Dios eres tú. Pero cuando una persona se degrada a tener intimidad con una persona de su mismo género, o incluso con niños, lo que conocemos como pedofilia, y llegarlo todavía a un nivel de más degradación que es con animales, simplemente es la manera en que Satanás puede burlarse en la cara de Dios y decirle: ahí está, lo que tú decías que era tu imagen y semejanza, mira dónde está, en ese nivel. Entonces estamos tratando con un espíritu, hermano, que va degradando, y es necesario detener este tipo de problemas. Por eso es que en la iglesia, cuando pasan este tipo de problemas, uno trata de detenerlos. Y uno le empieza a hablar con el hermano que ya cayó en adulterio, que ya cayó en fornicación, y empieza una sanción, y empieza uno a detenerlos. Pero como a veces ellos piensan, o a veces la gente piensa, que pues Dios los perdona, así que la obligación del pastor también es perdonarle. Y es verdad, yo tengo la obligación de perdonarte cualquier pecado, incluso algún pecado con la iglesia. Pero la única manera de llevarte al punto de que veas que te estás degradando es cuando este asunto sea repetido, es necesario llegar hasta la expulsión. Para que la persona pueda entender que se está quedando sin cobertura, sin Dios, y que urgentemente necesita ayuda. ¿Sí? Y muchas personas piensan: oye, debió haberle perdonado. Pues sí, a lo mejor era la segunda, la tercera, pero pues para eso está en la iglesia. Pero es una de las medidas que tiene el Señor para llamar la atención de alguien y poderle decir: hermano, ya te quedaste sin iglesia. Al quedarte sin iglesia te estás quedando sin Dios. Tienes un problema que no estás enfrentando y necesitas enfrentarlo, porque te va a comer, te va a degradar, te va a llevar a una destrucción terrible. Así que Lilith, hermano, es un espíritu demasiado peligroso. Cuando no puede entrar en áreas sexuales, porque hay gente que no es un área en la cual ellos sean débiles, entonces tratará de enfermarte. Siempre le da fiebre a la misma hora, y siempre de noche. ¿Has visto eso?
Enfermos que de hecho durante todas las demás horas están sanos. Sus signos vitales, todo perfecto. Pero entre las 3 y las 6 de la mañana algo sucede. Sus signos vitales son alterados, su salud es alterada. Y empieza a afectar a la persona. Y es siempre generalmente en ese horario. También es Lilith. Problemas, todo lo que tenga que ver con este tipo de situaciones nocturnas. Sí, por eso les decía, una traducción de Lilith al español es lechuza, búho. Bueno, básicamente es un animal nocturno, no necesariamente es una lechuza. Se cree que es una lechuza básicamente por la forma que le acabamos de ver ahora. Sí, pero en realidad ni siquiera hace referencia a este animal. Es un animal nocturno. La Biblia de las Américas lo traduce como monstruo nocturno. ¿Sí? Te acabo de hablar de los íncubos, súcubos. Y si tú no abriste la puerta, entonces la abrió alguien de tu familia. Tu papá. ¿Te acuerdas? Hemos hablado acerca de pecados que no todos los pecados son iguales. Existen 3 tipos de pecado. Existe lo que es la rebelión, ¿sí? Existe lo que es el pecado y existe lo que es iniquidad. Y aunque los 3 son pecado, no son lo mismo. Voy a empezar con pecado. Pecado es el mal que tú cometiste, la mentira que dijiste, el adulterio que cometiste, el robo que hiciste. Ese es pecado. Rebelión es cuando sabías que Dios decía algo e hiciste lo contrario. Y este pecado es muy peligroso también. De hecho, la Biblia dice que Jesús llevó nuestros pecados, pero luego dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, haciendo una diferencia entre estos pecados también. ¿Sí? Y este es, en el caso de la mayoría de las personas, cuando no se sujetan a una autoridad, sea a tu jefe en el trabajo, sea al pastor en la iglesia, sea al esposo en la casa, sean los hijos a los padres. Es rebelión. E iniquidad, que este sería el caso, es cuando tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, tu bisabuelo, tu bisabuela, abrieron una puerta y se convirtió en un pecado que es común a la familia. Es decir, vamos a suponer, tu bisabuelo caía en adulterio, o cayó en adulterio varias veces. Después de caer en adulterio varias veces, sucede que esa misma herencia pasó al papá. El abuelito pagará por sus pecados, tú no pagarás por ellos, pero te va a pasar esa debilidad, esa inclinación a cometer ese pecado. Pregúntale a los expertos, un hijo de alcohólico tiene más probabilidades de ser alcohólico. ¿Sí? Porque le heredaron una inclinación. Él no va a pagar los pecados de sus abuelos, de sus padres. Él tiene una inclinación. Mi papá fue alcohólico, una persona que bebía demasiado. Así que lo más normal para mí sería o tener esa inclinación hacia el alcohol. Gracias a Dios conocí al Señor a los 18 años, y aunque tal vez tú puedes decir, pues ya era una edad, gracias a Dios puso gente a mi alrededor. Tenía yo 6 años cuando vi a mi papá tirado borracho, y yo decidí, sin ser creyente, yo dije, yo nunca voy a beber, yo nunca quiero estar así. Yo nunca quiero estar así. Y en toda mi vida nunca bebí. Y a los 18 años me convertí menos. Gracias a Dios, gloria a Dios. Amén. Pero la inclinación sí estaba ahí. Ahora, eso es lo que se llama iniquidad. Y si nunca has roto con líneas de iniquidad en tu vida, entonces estás esa inclinación persistente. Cada vez que cometes un pecado, eres sellado. Ese sello tiene por objetivo que la voluntad de Dios no se cumpla. ¿Te acuerdas qué hicieron con la piedra donde metieron a Jesús a la tumba y entonces pusieron la roca y luego la sellaron? ¿Sí? Poncio Pilato mandó poner su sello. El enemigo acostumbra a hacer eso porque Dios lo hace. ¿Sí? ¿Qué hace Dios antes de que venga la gran tribulación? Habrá sellado a sus hijos.
Entonces Satanás imita lo mismo y sella a las personas, las que son de él. Y si eres hijo de alguien que cometió ciertos pecados, te heredará la inclinación. Ese es el sello que tienes. Una persona que ha cometido adulterio está sellado. Una persona que tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción, está sellado. Eso también lo conocemos como espíritus receptores. Y se los he explicado muchas veces. Tengo cada vez más gente nueva, gloria a Dios también por ello. Y por eso lo tengo que explicar cada vez para que me puedan entender a qué me refiero. ¿Alguna vez también has notado? Este ejemplo lo pongo porque es uno de los más comunes. De repente, tu familiar de Tijuana, te lo mandaron tus tíos, tus abuelos, desde Tijuana, porque allá se juntaba con puro delincuente y ya estaba drogándose. Y te lo mandaron a Lázaro para que, a ver si acá ahora sí que se vuelve una mejor persona. Pero llega aquí en la mañana y en la tarde ya sabe dónde venden drogas y ya se está juntando con gente igual. ¿Por qué? Porque trae un espíritu receptor, viene sellado desde allá. En cuanto llegue, en cuanto se baje de la central camionera, no sería raro que alguien llegara y le ofreciera un espíritu receptor inmediatamente. Y hay otros espíritus que reciben la señal. Inmediatamente, pum. Hombres o mujeres que vienen de otra ciudad porque en aquella ciudad tenían problemas he tenido ese problema con algunos hombres. Vienen de otros lugares y me dicen, pastor, nos vinimos porque de verdad, mire, caí en adulterio muchas veces por allá, quise cambiar mi vida, no me dejaban, todo mi pasado y nuevas personas que estaban surgiendo en mi vida, decidimos venirnos. Llegaron aquí y apenas entró a trabajar hoy y la secretaria ya le echó ojos. La vecina ya empezó a sonreír. Es un espíritu receptor y mientras no te lo quiten tendrás ese problema. Lilith pondrá ese sello en ti y te conectará con personas que tengan el mismo problema, al grado de llevarte a tener una experiencia no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel físico con esas personas. ¿Sí? A ese grado. Ese es el problema. Así que Satanás tratará de intoxicarte a través de sexo con íncubos, súcubos, y tratará de degradarte a homosexualidad, a lesbianismo, incluso bisexualidad. Y ya en un grado muy, muy grave, sexo con animales. Esto sucede, hermano, porque después del contacto sexual hay una etapa de satisfacción. Todos lo sabemos. Esa etapa de satisfacción es el momento en que Satanás aprovecha para poder entrar a una persona. Porque en ese momento es cuando estás indefenso. Es un momento de satisfacción. Sí. Las personas casadas, adultas, me pueden entender. Saben bien que ese es un momento en que no estás, no te preparas para defenderte, es un momento en que estás abierto, y espiritualmente es verdad. Por eso es que las relaciones sexuales no es solamente contacto sexual, realmente es un intercambio espiritual. La persona con la que tienes intimidad, y me estoy refiriendo a lo espiritual en lo que voy a decir, vacía parte de su ser en ti. Y no estoy hablando de ningún líquido. Vacía parte de su ser espiritual en ti. Y parte de ti está en esa persona. Por eso si esa persona, te lo he explicado antes también, si esa persona tenía amargura, si era una persona que entraba en depresión, te lo transmitirá. De repente pasarán los días y tú no sabrás por qué te empiezas a deprimir. Y dices, no me pasaba esto, porque parte de esa persona ahora está en ti. Y es una confusión total. A mayor número de experiencias íntimas, mayor confusión hay en tu interior. Y por eso es necesario arrepentirse, pedir perdón, es necesario buscar la ayuda de una persona, de un pastor, que pueda liberarte, ¿sí? Y quitar todo sello. Y obviamente, hermano, una consagración. Una cosa es que entre los líderes de la iglesia y tu servidor podamos liberarte
porque obviamente no lo haría tu servidor solo, lo haríamos con algunas personas más, gente madura en el Señor. Una cosa es que te liberemos y otra cosa es que tú te tienes que mantener libre. Sí. Algunos de mis hermanos han tenido este tipo de problemas, los hemos liberado, pero luego andan metiéndose donde no deben. Sí, ya eres libre, pero tu responsabilidad delante de Dios es mantenerte en libertad. Sí, el hecho de que te hayan liberado no te hace libre. Es decir, el libre es el que constantemente se cuida. A lo mejor a ti nunca te ha pasado nada así, y eso no quiere decir que no debas de tener los cuidados necesarios. De todas maneras debes de tenerlos. Si no se quita ese sello, brincará a la siguiente generación. Le vas a pasar el problema a tus hijos. Personas que pasan por esto a veces no saben cómo ser auxiliado, porque las tinieblas buscan la manera de que no reciba ayuda. Así que literalmente, hermano, has tenido intimidad con el enemigo. Estás marcado, estás sellado, ¿sí? Así que vamos a hablar de las etapas. Primer encuentro con Lilith es a través de sueños. Son fantasías eróticas, ¿sí? Y lo pueden sufrir tanto casados, como solteros, como divorciados, como viudos, ¿sí? Por eso es que, hermanos, hermanas, sobre todo en este caso hermanas, yo entiendo que los hombres somos un poquito más fuertes en este deseo sexual, en general. Yo sé que puede haber sus excepciones, pero en general somos los hombres más los que buscamos este tipo de cosas. Y las mujeres tienen una libido un poco más baja, estoy hablando en general, que los hombres. Por eso 1 Corintios 7:5, hermano, dice así: no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Sí? Recordemos, el reino de las tinieblas también trabaja. Es muy difícil, pero puede suceder. No trabaja en equipo, que es una de las ventajas, gracias a Dios, que tiene el enemigo. Ahí funciona la envidia, los celos. Entonces, generalmente no trabajan de esa forma. Pero, mujeres, si tienes un problema con sello de Jezabel, es decir, buscas siempre hacer menos a tu esposo o manipulas a tu esposo a través de sexo, generalmente estamos hablando de un espíritu de Jezabel en ti. La manipulación, hermano, es una forma de brujería. No me ama, pues voy a ir al mercado, compraré unas veladoras rojas, más unas hierbas verdes, más no sé qué, tantas cosas, haré un conjuro y haré que esa persona se enamore de mí. ¿Qué es eso? Manipulación. Cada vez que manipulas a tu esposo o esposo que manipulas a tu esposa, literalmente estás tratando con brujería, con hechicería. Estás atrayendo demonios a tu vida, a tu matrimonio. No puedes manipular, ¿sí? Y los celos, hermano, es una forma de manipular. No puedes, no debes. Estás abriendo puertas. Va a haber problemas. No permitas cosas así. Hay gente que tiene su esposo, tiene su esposa, pero su problema no es tanto de no poder suplir esta necesidad, sino que su problema es de carácter moral. Hay pasiones, hay concupiscencias carnales, tentaciones, lujurias. Cada una de estas cosas son cosas distintas, ¿sí? Personas que a todo le hallan forma de algo, ¿sí? Ese es un problema muy grave. Cuando tú ves un objeto y dices, se te reproyecta con algo obviamente refiriéndose a lo sexual, hermano, estás abriendo puertas y ya estás en un grado mucho mayor de solamente la fantasía. Y si no tienes cuidado, puedes pasar por otro problema grave. Primera de Pedro 2:11, por favor, Jesús. Amados,
os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Toda esa experiencia, ¿contra qué combate? Contra tu alma. Contra tu alma. Ahí están tus emociones, tu voluntad y tu mente, los pensamientos. ¿Sí? Alguien te habló bien, te dijo una palabra, y esa palabra tú ya la relacionaste con otra cosa. ¿Sí? El doble sentido, hermano, no trata de salir de ahí. Tu servidor, que déjame decirte, ese sí fue uno de mis problemas. Tuve muchos problemas con el doble sentido. Alguien me hablaba de buena forma, refiriéndose de manera correcta a las cosas, y aunque si hiciera una persona respetable para mí, inmediatamente yo trataba de no reírme o de no irme por el lado que mi mente estaba acostumbrada. Todo esto también habla de un problema. Puede esto tener una connotación sexual o no, pero cuando hay cosas, tanto objetos como palabras, que tú le das una connotación sexual, el asunto ya está subiendo de nivel, ¿sí? Y debes de tener cuidado con eso, y necesitas ayuda. Cuidado, hermano, con las películas. No necesitan ser para adultos necesariamente. Hay películas, novelas, que ya no necesitan ponerles clasificación, ya ni se las ponen, creo. Y todo eso te hace imaginar, ¿sí? Te hace soñar. Si ya ves a una persona y esa persona no te la quitas de la cabeza y constantemente estás pensando en esa persona, estás abriendo puertas, es Lilith ya trabajando en ti. ¿Sí? Es a través de imaginaciones, a través de... se incluyen ya tus emociones, y esto provoca práctica y abuso del cuerpo. Tú sabes a qué me refiero. Estoy hablando de autosatisfacción, masturbación. Romanos 1:24, hablando de esto, mira. Romanos 1:24, por consiguiente, Dios nos entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. ¿En tu interior? ¿Todo eso era en tu interior? Sí, los entregó a la impureza en la lujuria de su interior, de lo que ya había dentro de ellos. De modo que, fíjate bien, dice impureza en la lujuria de sus corazones, no dice de sus cuerpos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todo inicia en tu interior. ¿Sí? Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Es decir, por eso vive bien. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. De ahí salen los... y empieza con un pecado. ¿Alguien se acuerda cuál es? De ahí salen los malos pensamientos. Es lo primero. Los homicidios, los hurtos. Todo inició con un ¿qué? Mal pensamiento. ¿Sí? Me gusta mucho Proverbios 4:23 en la versión Palabra de Dios para Todos. Lo que en Reina Valera es: más que toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así: ante todo cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos controlan tu vida. Así dice la versión Palabra de Dios para Todos. Tu pensamiento. ¿Qué te trajo hoy aquí? Un pensamiento. Te acordaste, pensaste: ah, quiero ir. Hoy tengo esto, voy a tratar de moverlo. Un pensamiento te tiene aquí. No te trajo el auto en el que llegaste, te trajo un pensamiento. La gente que está en la cárcel, se los he dicho antes, se los he enseñado antes. La gente que está en la cárcel los llevó ahí un pensamiento. Pensaron que podrían entrar al banco, asaltarlo, irse a disfrutar el dinero, y nunca pensaron que alguien los agarraría. ¿Qué los tiene en la cárcel? Un mal pensamiento. ¿Sí? Te agarraron en un pecado. ¿Qué te llevó a ese pecado? Un pensamiento. Primero estuvo en tu cabeza y después lo llevaste a cabo. ¿Cierto? Así que Lilith trata de atacar todo lo moral, y es lo que estamos viendo en nuestros días, que se prostituya lo espiritual. Así que te atacará a través de fantasías, sueños nocturnos inmundos. Hermano, si llega a suceder,
que te sueñas teniendo intimidad con una persona diferente a tu esposo o tu esposa, repréndelo. Repréndelo en el nombre de Jesús. Ni siquiera permitas. No estoy diciendo que ya estás bajo ataque directo de Lilith, pero sí te estoy diciendo que lo mejor que puedes hacer es reprender. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de Lilith fuera en el nombre de Jesús. No más, jamás. Sí, te reprendo de mi vida. Deseo de mujeres ajenas. El deseo del hombre ajeno. Repréndelo desde ahora. Si ya has pasado al punto donde ya es una obsesión, busca ayuda. Busca ayuda. Ve con el pastor, ve con los líderes. Gracias a Dios, hay 2 pastores en la iglesia, 2 pastoras. No te vamos a juzgar. Precisamente para eso estamos, es parte de nuestro trabajo. ¿Sí? Vamos a tener la discreción necesaria para la iglesia y también para tu familia. Si es necesario, muchas de estas cosas no es necesario que las sepa el esposo o la esposa. Yo sé, hay iglesias donde te han dicho, y yo he visto los resultados de eso, donde de repente dicen, si hubo algo en tu pasado, habla con tu esposa y cuéntaselo. Si ya pasó y no se ha repetido, ya no hay necesidad de contarlo, ya no lo cuentes. Yo sí he visto matrimonios destruidos cuando el asunto pasó hace 10 años. El esposo hoy se lo cuenta a la esposa porque en la iglesia le dijeron, o el pastor lo recomendó que fuera así, y hoy la esposa ya no quiere saber nada de él, a pesar de que ese asunto fue hace 10 años. Y lo mejor es dejarlo así. Ya no tiene sentido, ese asunto Dios ya lo perdonó, ese asunto ya está atrás. Ahora conviértete en lo que Dios ha hecho de ti, un cristiano verdadero. Vive para tu familia, vive para Dios primeramente, después vive para tu esposa y tus hijos, para tu trabajo, tu ministerio, y lo que haya sucedido se acabó. No hables ya del pasado. Es mi recomendación. ¿Sí? De verdad, no conozco un solo matrimonio, gloria a Dios si hay alguno aquí, pero no conozco yo uno donde él se haya atrevido a contar algo del pasado y que hayan seguido siendo un matrimonio sólido. Hay áreas en las que se perdió completamente la confianza. Hay diferentes tipos de experiencias. No todo tiene que ver con Lilith. Con Lilith es solo lo sexual. Sí. Sexual o ese tipo de experiencias o enfermedades a la misma hora. A la misma hora. Sí. Sí, dentro de los límites de horario, obviamente. Caray, hermano, ahí sí tendríamos que hablarlo más. O sea, tendríamos que hacer referencia a qué se refieren con detalle, ahí sí, a qué se refieren. Sí, yo entiendo, y hay algo que no está mal y que siempre y cuando se dé entre pareja es correcto. Y es sano hasta donde alguien lo quiera ver como tal. Ese tipo de cosas depende de cada pareja, ¿no? Hay cosas que son de cada pareja, hay un jugueteo sexual que es sano y hay algo que se sale también, y podríamos hablar de otro tipo de jugueteo que alguien consideraría un jugueteo y que podría salirse de algo sano, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar de cosas sanas cuando hay una plática, cuando hay algo que provoque una mayor líbido, un mayor deseo, no hay problema. Pero podríamos hablar de cadenas, golpes, sangre, y entonces estamos hablando de algo terrible. Sí, y alguien podría decir, bueno, es que es parte de nuestro jugueteo, ¿no? Caray, pues depende con qué te has estado alimentando, entonces por eso traes eso. No, si queremos salir de esto, si alguien tiene algo así, necesita liberación. Necesita liberación y necesita desear salir. Porque una cosa es solamente decir, yo sé que está mal y quiero salir, pero quiero el placer. Entonces ese es el problema, que luego vienen y sí quieren salir, pero dice, pastor, es que soy viuda. Y caray, 40 años, a veces una viuda es muy joven, 40 años. Entonces, sí, entonces ahí es donde quieren salir, pero ¿y qué va a pasar con su necesidad? Y entonces ahí es la recomendación de Pablo, ¿no? Pues que se casen otra vez, busque casarse, hermano. Sí, conozca personas.
¿Puedo con mi hermana y ahorita, hermano? Sí. Es primero la liberación y después la consagración. ¿Sí? Hay cosas en la casa que te recuerdan cosas. ¿Sí? Tienes ahí la foto de una persona con la cual hubo una relación más estrecha, demasiado estrecha. Tienes ahí objetos que te regaló. Hasta ese grado, se tiene que sacar todo eso, todo. ¿Sí? Es más, les hablé acerca de espíritus receptores. Estos espíritus llegan al grado, hermano, de que tengo una persona que, híjole, no hay cómo decirle, porque aunque no es una persona que como normalmente venga a la iglesia, de repente se aparece por aquí. Bueno, hay una persona que conocí fuera de la iglesia, un hermano, o una persona, porque no realmente no estoy considerándolo hermano. Y él me dijo, yo no sé qué me pasa, porque tengo una suerte con las chaparritas. O sea, solamente me siguen las chaparritas. Y es una persona un poco más alta que yo. Dice, pero de verdad a mí, dice, no sé, dice, y las mujeres altas ni me pelan. O sea, es un espíritu receptor que ha determinado cierto tipo de personas. Pero he sabido, esto sí no lo he conocido personalmente, pero sí he sabido de personas, de hombres, que incluso las mujeres que tienen cierto nombre, esas son las que lo siguen. Y solo porque se llaman así. Y de verdad, la primera persona con la que tuve intimidad se llamó así. Me casé con una así y me divorcié. Y entonces conocí a una que se llamaba, que tenía 2 nombres, pero uno de esos nombres era también, y entonces pasó esto otro. A ese grado. ¿Sí? Entonces sí, necesita liberación, romper, desear, aborrecer lo que está sucediendo, decir, no. Y una de las cosas, y discúlpenme, lo tengo que hacer así porque alguien puede decir es manipulación, pero es una realidad, aunque puede sonar como manipulación. Yo lo que le digo es, lo que dice el pastor es que, ¿y cómo suplir esto entonces, esa necesidad? Hermana, cásese, si ese es el problema, cásese, o hermano, busque una persona y cásese, ¿sí? Pero no esté así. Y lo que comúnmente ayuda a que estas personas decidan liberarse es los hijos. ¿O quiere que su hijo pase por lo mismo? No. Lo desea y es ahí donde dicen, ¿sabes qué? Sí, no, por mis hijos lo que sea. Entonces es ahí donde podemos apoyar y donde podemos ayudar. Liberación, pero después de ahí viene una consagración. Es decir, solo viviré para Dios. Mi música, mis imágenes, mis películas, el tipo de programas que yo veo, tienen que ver con Dios, o las que no tengan que ver con Dios tienen que ver con algo que me edifica, al menos intelectualmente. Les iba a recomendar algunos, pero no toda la programación de estos. No hay ningún canal que podamos recomendar al 100%. National Geographic o Discovery Channel son muy buenos, pero traen sus detallitos también. ¿Sí? Entonces, es programa por programa, decide programa por programa. De repente estoy viendo un buen programa que me parece muy bueno y de repente meten una cosa y sabes que mejor le cambio. No quiero trato con eso. No quiero eso. ¿Para qué? ¿Para qué abro puertas? De repente, ahora que estamos en Facebook y todo esto, puede uno a veces ver lo que trae otra persona en su muro, llega al muro de uno. Y de repente uno ve cosas y uno dice, a veces yo sé un poco el problema de cada hermano y de repente le tengo que decir, hermano, ten cuidado, ¿para qué estás abriendo puertas otra vez? Por favor, cierra esa puerta. Y de repente yo lo que le digo es, tú tienes la libertad de cerrar el muro para que yo no lo vea, pero a fin de cuentas el que va a tener problemas eres tú. No te cuides de mí. ¿Sí? Entonces, y tengan cuidado de verdad porque decídelo. Aléjate de todas las cosas por bien tuyo, pero si no te alejas de las cosas, no decidiste no alejarte, al menos cuida de que no se enteren los demás miembros de la iglesia, porque al rato tengo un problema de chisme, no, que gracias a Dios nunca se ha dado en la iglesia, pero sí de que alguien pueda tener una mala opinión de ti por eso. Sí, al menos hazlo muy, muy privado. No. Ese ya es otro tipo de manifestación. Lo veremos. Déjame. Ay, con el tiempo de repente. En un mes tenemos, más bien, en 3 semanas continuaremos con lo de los gobernadores. 4 semanas, 5 semanas.
Y a la siguiente semana vemos algo más de otro tipo de espíritu, si ustedes quieren. ¿Sí? Pero es otra cosa más. Todo lo de Lilith es nocturno y tiene que ver con sexo. No, hermano, no es una atadura física, es una atadura espiritual. Es una atadura espiritual, no te puedes separar. Quieres separarte de ahí, pero no puedes. Esa es una de las cosas que tiene este espíritu. Sabes que está mal, pero al mismo tiempo no quieres. ¿Sí? Y personas casadas que prefieren una experiencia con este tipo de espíritus que incluso con sus propios cónyuges. A ese grado. Entonces, los moretes son parte de las enfermedades, son parte de los ataques. Recordemos, Satanás no puede trabajar si no hay miedo. ¿Sí? Entonces te da miedo saber que estás tratando con demonios, pero al mismo tiempo sientes la satisfacción. Es el problema de vivir por sentir. Me siento bien, ¿sí? Pregúntale a los jóvenes qué está bien y qué está mal, y lo que les han enseñado es, si te hace sentir bien, entonces no está mal. No, espérame, aunque te haga sentir mal, bien, puede estar mal. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y pregúntale agarra un grupo de jóvenes, cristianos y no cristianos, y te vas a encontrar que a veces hasta los cristianos opinan igual. Es bueno tener relaciones antes del matrimonio, ¿qué tan malo es? Y alguien te dice, bueno, si tú te sientes bien, entonces tenlas. No, espérame, aunque te sientas bien, obviamente, ¿quién se siente mal? Si tener relaciones sexuales fuera como cortarse un brazo, caramba, pues no nos preocupábamos. El problema es que es demasiado placentero. Sí, Eli. Sí, puede con niños. De hecho, yo he visto manifestaciones en niños con moretones, incluso a veces se parecieran mordidas, ¿sí? Y se ve como si un animal hubiera tratado de arrancar el pedazo, porque hasta se ve por donde jaló. No, allí es necesario. Por eso es que no puede hacerse liberación de una persona. Y luego vienen y me dicen, pastor, mi familiar tiene ese problema. ¿Puede usted orar por él? No puedo orar por él porque él necesita desear salir de ahí. Primero necesita Jesús. Y segundo necesita salir de ahí. Y tercero necesita consagrarse. El espíritu inmundo que sale de la persona anda por lugares desérticos buscando reposo. Como no lo haya, vuelve a la casa. Y cuando la vuelve, la encuentra vacía. Y una persona que no tiene a Cristo es una persona vacía, ¿sí? Entonces va por 7 espíritus peores que él. Peores, no iguales, peores. Y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. No puedo hacerlo por una persona que no quiere aceptar a Cristo, y no puedo hacerlo por una persona que no se comprometa a consagrarse después. Oye, casi no viene a la iglesia, me pide una liberación. Nada más va a ser peor el asunto. Porque eso sí me pasa, cada vez que doy un tema más o menos algo así, me viene gente que casi no viene a la iglesia. Y entonces ahí es donde, hermano, mira, es que casi no vienes a la iglesia, y si tú no te consagras, entonces tu postrer estado puede ser peor que el que hoy tienes. ¿Quieres? Sí, y obviamente lo digo no porque realmente, si me dice que sí, inmediatamente voy a decir, sino es una manera de ver, de que se dé cuenta que ahora tiene el compromiso, no solamente con Dios, sino con su libertad y con su familia, de mantenerse lleno de palabra de Dios, lleno de la presencia de Dios, con el fin de que haga lo que yo quiero, ¿sí? Es decir, no me compró los zapatos que me gustaran, ¿me las vas a pagar? No va a haber, ¿sí? Si les interesa descargar, está la prédica en portal 6640.com, descárguenla. Y de verdad, cada vez a donde me han invitado a predicar, generalmente predico esa enseñanza, y nunca, la vez que la predicamos aquí, yo les dije, hermanos, si te tocaron, aunque no hayan tenido relaciones sexuales, te tocaron, si tú tocaste, si tuviste relaciones antes del matrimonio, después del matrimonio tuviste con una persona distinta, entonces necesitas liberación. Ese día pasamos a administración, y digo pasamos, casi les dije, hermano, y que sea el Espíritu Santo que nos ministre. Y en vez de orar por mis hermanos, dije, y háganme un espacio a mí también, porque ahí voy yo.
¿Sí? Todos pasamos, los niños que se quedaron, fueron los que, y 2, 3 hermanos que, pues caray, de verdad, gloria a Dios por ellos, pero los demás todos dijimos, yo sí ocupo, yo sí. Y cuando vimos todo lo que afecta, un matrimonio jamás va a vivir feliz, jamás. Obviamente a menos que se arrepienta, a menos que busque al Señor y a menos que se consagre, estos 3 pasos, un matrimonio nunca será feliz si se tratan de personas que tuvieron relaciones antes de matrimonio, si tuvieron relaciones con otras personas antes de casarse, si después de casados tuvieron relaciones con otras personas, jamás podrán experimentar un buen matrimonio a menos que quiten los sellos de Jezabel, a menos que sean liberados, a menos que se consagren. Chéquenlo, se lo recomiendo mucho, de verdad. Bueno, yo no pensé que hubiera tardado tanto, pero me dicen que es 1 hora 40 minutos la enseñanza. Y según yo fue 1 hora, pero son de las horas mías. Entonces, de mi reloj. Entonces, se los recomiendo, de verdad. Rompiendo con el espíritu de Jezabel. Jezabel no solamente es manipulación hacia el esposo, tiene que ver con todo. Y de hecho, Jezabel es un espíritu que va guardando. Ahí fue donde les contaba yo cómo amenazó a Elías con cortarle la cabeza. Y todos decimos, qué bueno, Jezabel no se lo cortó. Espérame, ese mismo espíritu después estuvo en la mujer de Herodes. Sí, Herodías. Y después, y ahí pudo cumplir, cortar la cabeza de aquel en el que había sido puesto el espíritu de Elías. Y déjame decirte otra cosa. El espíritu de Elías está en ti y está en mí. Así que a ti y a mí buscan cortarnos la cabeza. Cada vez que nos topamos con una Jezabel o con un hombre que también puede tener espíritu de Jezabel, nos va a tratar de cortar la cabeza. A veces yo me he encontrado gente que yo no le hago daño, de verdad. O sea, no quiero decirte que, qué bueno soy, ¿no? Pero de verdad, yo de repente a veces digo, bueno, o sea, no le pareció a esta persona esto, y puedo hasta entender un poquito que haya habido una diferencia. Pero hay gente que ni tratamos. Y que ya sé que le desagrado, ya sé que no le caigo bien. Y yo he dicho, Señor, ¿por qué? Dice, por lo que representas autoridad, y a esta persona no le gusta la autoridad. Tiene espíritu de Jezabel, no le gusta autoridad. Así que representas autoridad. Cuando te topes con un espíritu de Jezabel, no le vas a agradar nada, nada, y te va a querer cortar la cabeza. Por eso muchos de ellos han llegado al trabajo donde alguien que está en la estructura del trabajo de más abajo que tú, y de todos modos te está tirando, tratando de cortar la cabeza, tratando de quitar. ¿Por qué? Porque representas autoridad del Señor, a fin de cuentas. Hermana, aquí les he platicado la historia de Smith Wigglesworth, un hombre que no quería saber nada de Dios, y su esposa, una mujer consagrada a Dios. Polly, que es el nombre de la mujer, la que fue la esposa de Smith Wigglesworth, obedeció y se sujetó a su marido en todo, un ejemplo de mujer. Solo en una cosa no, ir a la iglesia. Siempre fue a la iglesia, ¿sí? Entrar a un ministerio. Cuando hablo de consagrar, hermana, no quiero decir que de aquí no salga, y tampoco quiero decir que trabaje en algo. Estoy refiriéndome a que anda usted en el mercado y aún su mente, sus pensamientos están sujetos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, ¿sí? Y si la Biblia dice que los hombres son convertidos por la conducta de sus esposas. Él será convertido. Por la conducta de usted es la que lo va a atraer, ¿sí? Y tarde que temprano, hermana, aquí están de regreso. O aquí llegan por primera vez. Amén. ¿Algo más? No, en ese caso no. Primero voy a la primera, la de zonas. Sí, es muy probable que se maneje por zonas. Es decir, no quiero decir que en Lázaro no suceda. Estoy diciendo que al menos no es la potestad principal en Lázaro. Por ejemplo, a mis hermanos que nos pusieron el plafón, cuando llegaron dejaron la camioneta afuera y la dejaron abierta y dejaron un montón de cosas valiosas adentro, y el hermano en la madrugada se acordó y baja corriendo y se da cuenta que ahí está todo. Si te has dado cuenta, sí ocurren robos en Lázaro, pero no es el principal problema de esta ciudad. Sin embargo, hay un principal problema en esta ciudad: sexo. Los pecados sexuales son un problema de esta ciudad. Es muy fácil caer en pecado sexual.
Ahora, lo otro, no. Si tú te quedas en una casa donde ese espíritu tiene autoridad, no te pasa nada. Siempre y cuando no entres en un tipo de contacto físico con estas personas. Es decir, incluso un beso. Ujú. No, estoy hablando de un beso de me gustas. Y no estoy hablando de ti, claro. Digo, no, más vale aclarar las cosas. ¿Sí? Entonces, y lo platicábamos también en el espíritu de Jezabel. Un beso pasional es lo único que se requiere para entrar bajo su autoridad. Nada más. No necesitas más. Nada más con un beso. ¿Sí? Judas entregó al Señor con un beso. ¿Sí? Entonces, ahí es ese tipo de contacto. Uy, pues qué difícil. Es difícil cuando estás centrado en el problema. Pero cuando estás centrado en Dios no hay problema. No te preocupan esas cosas. O sea, ¿cómo poder transmitir? Mira, si tienes a Jesús en tu corazón y solo estás pensando en agradarle y en cumplir lo que Él nos llamó a hacer, no tengo tiempo de otras cosas. O sea, no me pasa. El pan, hay que ir por el pan, hay que ir a ver a esta persona, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y no tengo chance. Hay los devocionales, el tema del miércoles, tengo clase el lunes, vamos a regresar a la oración de los martes. Ahorita tengo un curso de audio para aprender a manejar todos los aparatos que ahí tenemos. ¿Perdón? Ok, ahorita hablamos de eso un poco. Pero todo este tipo de cosas hacen que, más bien lo que ya cuando llego a la casa es, ponte a la cama, caray, y no para otra cosa, ¿no? Sino para dormir, porque de verdad está mi esposa, a veces ni tiempo, de verdad. Y eso también es algo que comúnmente lo platicamos y decimos, tenemos que tener cuidado con esa área, mucho cuidado con esa área, ¿sí? Y tenemos que estar buscando los tiempos. Y créanme, no lo hemos buscado de esta manera, pero sí nos ha pasado que a veces destinamos un tiempo para nosotros dos y sucede que a esa hora viene el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal porque trae un problema. Y ahí está, toca oye, ¿a quién cita? No, a nadie. Y hablamos y, hermano, es que fíjese que me acabo de pelear con mi esposo. Y nosotros, era nuestro tiempo. Y aunque generalmente más bien, no, sí, en lo general no citamos a nadie en la casa, de repente sí nos llega alguien a la casa. Y de por sí no teníamos el tiempo, y el tiempo que destinamos todavía, pues no podemos, imagínate, y es un problema, y sí se puede convertir, gracias a Dios no es un problema que se haya salido de control, pero sé que debemos de tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los solteros, por eso la Biblia dice que te unas con la mujer de tu juventud. Nadie debió haber pasado, esta es una opinión personal, no es bíblica, no la tienes que creer, pero es una opinión personal. No debiste haber pasado los 25 años soltero. No. Se debieron haber casado. A los 25 años, la Biblia dice, pasa tus mejores días con la mujer de tu juventud, no con la mujer de tu senectud. ¿Sí? Entonces, se arriesgaron mucho, es mucho arriesgue. Estar solteros después de los 25 es muy arriesgado, ¿sí? Porque vas a buscar una persona a veces ya solamente por salir al paso a lo que estás sufriendo. Sí, vas a ser muy tentado a eso, ¿sí? Y puede deberse también, hermano, a una falta de madurez de parte de alguno de los dos. Quieren seguir dependiendo de mamá y de papá y por eso no salen de casa, ¿sí? No es sano, no es bíblico, no te lo puedo poner como algo que tengas que obedecer, no es así, pero como recomendación para los más jóvenes, de verdad, no pasen de esa edad. Tu servidor se casó de 26 años, sí, o sea, yo sí me andaba pasando también, pero alcancé a regresar y poner en orden mi vida, sí, entonces, te lo recomiendo, es una recomendación, de verdad. La soledad es mala consejera. No es bueno que el hombre esté solo y la mujer tampoco. ¿Sí?
Y conforme va uno creciendo se va volviendo más exigente. Y el problema es que conforme vas creciendo y te haces más exigente, sucede que también las otras personas a veces se van haciendo menos parecidas a lo que tú quisieras tener. ¿Sí? Eso es como recomendación. Sí, hermano. Sí, si no se rompió, sí. Es línea de iniquidad. Sí, necesitamos hacer una oración. Qué bueno, ahorita recordé apenas. Miren, a partir del lunes vamos a hacer un ayuno hasta el domingo, de lunes al domingo. Hay muchos problemas en algunos de ustedes, problemas matrimoniales, hay enfermos. Y hermano, cuando es un ataque así tan fuerte, se requiere ayunar. Podríamos aprovechar ese ayuno de la próxima semana, donde la iglesia permanecerá abierta de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y obviamente con lo mismo, peticiones de oración. Y yo creo que primero Dios vamos a prender los monitores y voy a tratar de conectarnos con una página de una iglesia en Ohio, creo que es, donde ellos tienen oración las 24 horas del día, los 365 días del año, para que haya adoración y para que tú estés alabando, adorando, para que veas también y estés en la presencia de Dios y rompamos con todo lo que el enemigo ha traído contra la iglesia, porque hay mucho problema ahora. Casi todas las familias, tengo cuando menos unos 20 enfermos en la iglesia, lo cual no es normal. Tengo como unos 10 matrimonios con problemas, lo cual tampoco ya no es normal. ¿Sí? Entonces vamos a estar atacando eso la próxima semana, pero quienes han detectado un problema de lo que hemos mencionado ahorita pueden aprovecharlo para inmediatamente el lunes siguiente, el martes siguiente, tengamos una liberación contigo, si es que tú estás dispuesto a algo así, y romper con esta línea de iniquidad. He hablado varias veces acerca de líneas de iniquidad en la iglesia, y el ejemplo que les he dado es Abraham, cuando baja a Egipto, y entonces a Abimelech, si no mal recuerdo, a Faraón, creo que es a Faraón, le dice que Sara es su hermana. Y luego con Abimelech vuelve a hacer lo mismo y dice, no es mi esposa, es mi hermana. Y luego vamos a la vida de Isaac, y Isaac también va con Abimelech Jr., sí, para que podamos distinguir, y le dice lo mismo, que Rebeca es su hermana. O sea, repite el mismo pecado que hizo Abraham. Esa es una línea de iniquidad. Abraham heredó a Isaac la inclinación a cometer ese pecado. La única manera de que eso no suceda es rompiendo esa iniquidad. No más, que no vaya más abajo, ¿sí? Y yo creo que tenemos ejemplos todos en cada una de nuestras familias de una inclinación que nos heredaron, ¿sí? Mi papá era el alcohol, ¿sí? Gracias a Dios, de verdad la mano de Dios estuvo sobre mí desde muy pequeño y no tuve problemas con el alcohol. Sí, pero también sé de otras inclinaciones que mi papá tenía, que yo sí veo que fueron heredadas y que obviamente tengo que romper. Eso no quiere decir que el espíritu no tratará de regresar y abrir la puerta. No puede entrar a menos que tú le abras la puerta, pero tendrá mucho menos fuerza y siempre tendrás tú el suficiente poder para cerrarle la puerta y no dejarle entrar. ¿Sí? Ok, es verdad. Bueno, checaríamos fechas. Tú ven y dime y yo te designo una fecha en la que pueda yo estar con mi hermano el pastor Javier y su esposa y mi esposa y algunos otros líderes de la iglesia. ¿Sí? Podríamos, no sé, hasta ocupar el viernes que se ocupa para intercesión, para romper con toda atadura, con toda ligadura, con toda iniquidad, con todo pacto consciente o inconsciente con Lili, con Jezabel. Eres una mujer que no se puede sujetar al marido. Hermana, hay un problema espiritual en tu vida. Eres alguien que no puede estar bajo autoridad de tanto civil como de la iglesia, como de cualquier tipo. Entonces tienes un problema. ¿Sí? Si tú eres, por tu carácter dominante, quien está a cargo de tu casa, tienes un problema. Y debemos romper eso. ¿Sí? Mira, en nuestro cuerpo hay deseos que fueron puestos por Dios. He tenido también gente de muy buena intención que viene y me dice, pastor, es que tengo mucho deseo y tengo mucho, no puedo controlar algunas partes de mi cuerpo y por favor ore para que Dios me quite estos deseos. Yo lo que digo es, Dios no te los va a quitar.
Dios te dio algo para eso que se llama dominio propio. Aprende a utilizar tu dominio propio. Los deseos van a estar ahí y Dios no los va a quitar, porque imagínate, vamos a suponer que fuera tu caso, si el día que te cases tienes otro problema, porque obviamente tu esposa no va a decir, qué espiritual es mi marido, no quiere nada de nada. ¿Sí? ¿Verdad que no? Pero obviamente esos deseos están bien, Dios los creó y están bien siempre y cuando seas tú el que los domine a ellos y no ellos los que te dominen a ti. ¿Sabes que se trata de un ataque espiritual cuando ya no los puedes dominar? Hablé de esos círculos y dije que es cíclico, puede llegar a atacar un tiempo y retirarse. ¿Sí? Esto es muy común una vez que ya pasó a tener una relación íntima. Tuvo una relación íntima este espíritu con la persona, le produjo mucho placer y se retiró. Y lo único que provoca es que esta persona hasta desee que este espíritu regrese. ¿Sí? Así que, hermanos solteros, ¿tienen permiso de visitar otras iglesias? Nada más no se me queden por allá. Sí. Y hermanos, hay solteros y solteras en la iglesia. Cada uno, mi Señor tiene un propósito como matrimonio. Entonces, busca una persona que Dios te confirme que es la persona con la cual puedes llevar a cabo tu propósito. Amén. Esposas fueron creadas para ser ayuda de alguien, de su marido, o sea, como de su marido obviamente, pero de ayuda en un ministerio. El ministerio de la esposa es el ministerio del esposo. Entonces tú vas a ayudar en algo. Sí, mi esposa y yo somos muy diferentes. Ella no le gusta mucho o le cuesta un poco de trabajo enseñar cosas, pero tiene otras cosas que yo no tengo. Y ahí ella es donde me ayuda. ¿Sí? En áreas donde yo no soy tan bueno, ella es muy buena. Y hay áreas donde ella no es tan buena, en donde pues yo tampoco, pero ahí le echamos ganas entre los dos. ¿Sí? De eso se trata, hermanos. Entonces, si tú por favor, vamos a terminar nada más con el último versículo, que es hablando de consagración. Tesalonicenses 5:23, mira, la Biblia de las Américas. El mismo Dios de paz os santifique por completo. No sé si lo hayas escuchado últimamente. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible, que no haya nada que regañar de cada área de tu vida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjame te lo leo en otra versión. Es Nueva Versión Internacional. Que Dios mismo, el Dios de paz, te santifique por completo y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable. Que no haya nada que reprocharte, ni a nivel espiritual, ni a nivel almático, ni obviamente en tu cuerpo, a nivel físico, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios para todos. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los haga puros y buenos para que pertenezcan solo a Él. Es decir, de lo contrario perteneces a uno de estos espíritus. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Y finalmente, nueva traducción viviente. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. De eso se trata consagrarse. Solo viviré para Él. Solo viviré para Él. ¿Tienes problemas mirando o anhelando, deseando otras personas diferentes a tu cónyuge? Hermano, por favor, busca ayuda. Busca ayuda. Amén. En el nombre de Jesús. Creo que hasta aquí. A menos que haya algo más, ¿no? Cierra tus ojos, Padre. Tú conoces el corazón de mis hermanos. Tú sabes, Señor, lo que hay ahí. Y hoy, Señor, has abierto algunas cosas que habían en el interior de algunos de ellos. Y yo sé que ellos ya identificaron problemas en ellos. Señor, gracias porque no los condenas. Gracias, Señor, porque estás actuando igual que con la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Ni yo te condeno, te dice el Señor. Y dijo, vete, sal de donde estás, no peques más. En el nombre de Jesús, Señor, convence a mis hermanos. Padre, si algún espíritu contrario al Espíritu Santo está tratando de poner pena, vergüenza en ellos, para que no busquen ayuda y de esa manera mantenerlos atados, yo te reprendo en el nombre de Jesús y declaro que no puedes tocar más a esta persona.
Declaro que el Espíritu Santo entra en cada uno de mis hermanos y les da el valor necesario para buscar ayuda. Gracias, Padre, por lo que ya estás haciendo en la vida de mis hermanos. Y Padre, danos la sabiduría a tus líderes de esta iglesia, Padre, para poder liberar, sanar, romper con todo yugo, con toda atadura, en el nombre de Jesús. Y que la semana que entra, Señor, que estaremos en ayuno, tu Espíritu Santo, Señor, toque la vida de cada uno de mis hermanos, de un servidor, nos libere y nos deje vivir consagrados para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Entonces tienes la semana para acercarte con un servidor, con mi hermano Javier, el pastor Javier, o con mi esposa, o con la esposa del pastor Javier, y decir, hermanos, yo sí me gustaría que me atendieran en un asunto a mí, ¿sí? Y con todo gusto, ¿sí? Para si no quieres hacerlo desde ahora y que la gente no piense que andas muy mal. Nos vemos el miércoles. Dios les bendiga. La próxima semana, ayuno y oración.